Bienvenidos amigos al mundo de TechNick. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder desactivar completamente el proceso de Anti-Malware Service ejecutable. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, antes de proceder con la desactivación, lo primero que vamos a hacer es crear un punto de restauración. ¿Para qué hacemos esto? Pues si nosotros queremos volver a activar este proceso, ya que una vez que lo deshabilitemos no lo vamos a poder activar, y es aquí donde este punto de restauración que nosotros vamos a crear antes de desactivarlo, más después nosotros quisiéramos volver a activarlo, simplemente ejecutaríamos ese punto de restauración y toda nuestra computadora volvería a estar como antes. Muy bien chicos, para crear un punto de restauración es irnos a nuestro Windows y aquí escribir crear un punto de restauración. Como pueden ver, aquí aparece. En el caso de que ustedes tengan desactivada la protección, como lo tengo yo, simplemente le damos clic en configurar y aquí activamos la casilla donde dice activar protección del sistema. Estos valores los movemos dependiendo de cuántos gigas quieres mantener en tu disco duro. En este caso lo voy a dejar tal y como está y le doy a aplicar, luego a aceptar. Como pueden observar, ya me aparece que tengo activada la protección. Una vez hecho esto, le vamos a hacer clic donde dice crear. Se nos va a desplegar esta ventanita y aquí vamos a escribir punto seguro. Ahora le damos clic en crear. Ahora vamos a esperar hasta que se cree correctamente el punto de restauración. Una vez creado nos va a aparecer un mensajito como este, le damos clic en cerrar. Una vez hecho esto simplemente le damos clic en aceptar y listo, ya nosotros tenemos creado un punto de restauración seguro para proceder con la deshabilitación de este proceso del anti-malware. Muy bien chicos, ahora vamos a proceder a deshabilitar el proceso del anti-malware. Como pueden ver es este que tengo aquí en mi administrador de tareas. Me está ocupando alrededor de 109 megabytes. Casi el mismo porcentaje de uso que utiliza mi grabador de pantalla, como lo es el OBS. Bueno, para deshabilitar este proceso, primero vamos a irnos al primer link que estará en la descripción de este video, en la parte de zona de descargas. Vamos a entrar a este link, el cual nos llevará a una página oficial llamada Iobic Unlocker, el cual vamos a hacer clic aquí. Una vez que se haya bajado, vamos a hacer clic sobre él. Le damos clic en ejecutar. Voy a cerrar esta parte. También lo voy a mover por acá y aquí le damos en siguiente y vamos a esperar a que se instale. Le damos en finalizar y vemos que se nos abre este mensaje. Aquí simplemente le damos en OK y luego cerramos esta ventana. Como podemos observar, aquí estará el programa correctamente instalado. Ahora, ¿cómo podemos deshabilitar este proceso? Para esto simplemente vamos a seleccionar el servicio que nosotros querramos eliminar, en este caso el anti-malware. Aunque les recomiendo que si quieren deshabilitar algún otro servicio, se cercioren que no vaya a dañar su sistema. Hacemos clic derecho sobre él y luego abrir ubicación del archivo. Como pueden ver, aquí nos hace una búsqueda de cuál es el programa que en este caso está consumiendo recursos en nuestro administrador de tareas. En este caso es este, llamado MSMPENG. Hacemos clic derecho sobre él y luego seleccionamos Iobic Unlocker. Como pueden observar, ya ese servicio está añadido aquí. Como pueden ver, dice Status Locked, lo que significa que está bloqueado. Para esto vamos a hacer clic sobre esta flechita y hacemos clic donde dice Unlock y Delete, el cual significaría desbloquear y eliminar. Ahora nos aparece un mensajito el cual nos dice que si eliminamos este archivo, su eliminación va a ser permanente. ¿Desea continuar? Le damos en aceptar, ya que nosotros estamos seguros de que anteriormente habíamos creado un punto de restauración. Como pueden ver, aquí dice status, dice desbloqueado y eliminado correctamente. Le damos clic en Exit, que significará salir. Ahora cerramos y como podemos ver en nuestro administrador de tareas, ya el proceso estaría completamente eliminado y sin ningún problema. Si ustedes desean, pueden bajarle la velocidad al video y cerciorarse de que el proceso no está aquí. Quisiera que me lo confirmen en los comentarios. Una vez deshabilitado este proceso, mi recomendación es de que ustedes instalen un antivirus ligero de confianza. Muy bien chicos, ahora quiero enseñarles a cómo puede volver a activar ese proceso del anti-malware. Recuerdan que anteriormente les había dicho que creen un punto de restauración antes de deshabilitar el proceso y dejar tu computadora tal y como estaba antes de deshabilitar este proceso. Para esto vamos a irnos a inicio, luego escribimos crear un punto de restauración, hacemos clic sobre él. Como pueden observar, tienen que cerciorarse que la protección diga activada. Le vamos a dar clic en restaurar sistema, luego siguiente
Y como pueden observar, aquí estará el punto seguro que nosotros habíamos creado anteriormente. Ya ustedes seleccionarían ese punto seguro y le darían en siguiente, siguiente y siguiente, para que ustedes instalen ese punto seguro desde que antes deshabilitaran el proceso del anti-malware. También quiero mandarle un saludo muy grande a mi suscriptor Ángel Pérez. Y bueno amigos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNet y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.